Hola, muy buenas, somos Mate Histórico, acá con el profesor Nathan y el que le habla, el profesor Marto. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas centrales de la historia argentina, que es la crisis del 2001, que es conocida como la crisis más importante de la historia argentina. Hasta este momento no ha habido otra crisis que exceda es decir, los rangos de la amplitud de la crisis. Igual la historia argentina está llena de crisis económicas, pero la del 2001 tiene un condimento extra de que claramente después de esta crisis nada volvió a ser como era antes. Sí. Es un antes y un después. Ujú. Sí, hay un cambio de política, de economía, un cambio en la sociedad. Vamos obviamente a manejarnos en un periodo acotado, si bien la crisis del 2001 tiene un montón de consecuencias que se extienden incluso, podríamos decir, 15, 20 años. Lo que vamos a hablar hoy son de esos 2 años que nos llevan a la crisis y el momento en que la crisis estalla, ¿sí? Estamos situándonos entre 1999 y 2001, ¿no? Más o menos podemos empezar por ahí. ¿Qué te parece si planteamos un poquito lo previo, ¿no? El contexto era bastante particular. Argentina había entrado en un proyecto que se llama Plan de Convertibilidad. El equivalente era un peso, un dólar. O sea que la gente capaz iba al banco, sacaba su plata y le sacaban pesos o en dólares de forma indistinta. Mm. Las transacciones, o sea, lo que se usaba día a día, seguían siendo los pesos argentinos, pero tenía el valor planchado. Un peso, un dólar, capaz los salarios eran de 600, 500 pesos, 800 pesos, 1000 pesos. No es que creció mucho el salario, pero sí lo que permitió es frenar la inflación del momento. Se venía de una hiperinflación en la presidencia anterior, que era la de Alfonsín, y Menem, con el plan de convertibilidad y el ministro Domingo Cavallo, logra estabilizar la situación. Después de dos presidencias de Menem, la situación empezó a resquebrajarse porque era una paridad ficticia, pero la gente estaba muy acostumbrada porque le dio estabilidad. Ujú. O sea, los salarios estaban dolarizados. Por ejemplo, estamos hablando de momentos sin inflación prácticamente. Prácticamente sin inflación, una inflación totalmente estabilizada, Ujú. de un dígito. Hoy en día nosotros pensaríamos que eso es una locura. Y lo que sucede es que, bueno, el gobierno de Menem se caracteriza por ser un gobierno extremadamente corrupto. Sí. Los casos de corrupción son una exageración. Dos presencias de Menem, tenía que sí o sí, no se podía volver a postular por tercera vez. Y aparece una alianza Mm. de los políticos que quedaron por fuera del partido peronista, la mayoría, Sí. que va a ser lo que va a encarar la situación. Sí, estamos hablando de una alianza entre la UCR, la Unión Cívica Radical, y un grupo de políticos socialistas, ¿no? Que se reunían todos en lo que era el FREPASO, el para el Socialismo, ¿no? Era una alianza justamente que, como decía Pablo, ¿no? Prometía diferenciarse, al menos en la política, de todo lo que se relacionaba con el menemismo. Entonces tenemos que ya desde el nombre eran, ¿no? Alianza por la Justicia, el Trabajo y la Educación, ¿sí? Pero algo interesante es que esta diferenciación política no se da en el plano económico. El gran problema que va a tener de la Rúa, y seguramente ahora Pablo va a explicarlo mucho mejor, es el tema de qué hacer con la convertibilidad, ¿no? En el plano económico, de la Rúa continúa con el plan de gobierno anterior porque es una bomba de tiempo y, y prácticamente no hay forma de desactivarla sin una devaluación. Bueno, todo esto es muy técnico, pero después lo vamos a ir charlando. Y en el plano político, lo que tenemos justamente es una diferenciación total, tajante respecto al menemismo, ¿sí? De hecho, bueno, cuando empieza el gobierno, las primeras medidas relacionadas con este distanciamiento tienen que ver con el enfrentamiento de la corrupción política que teníamos en la época de Menem, ¿no? Y después vamos a hablar de eso porque va a haber un problema en el Senado, ¿sí? Pero planteemos ahora la parte... Más técnica. exacto. Cuando apenas asume De la Rúa, que era el presidente, va a triunfar por sobre el candidato peronista, va a poner a un ministro de Economía que se llama Machinea. Y Machinea, por presión de los organismos internacionales, por necesidad, va a aplicar un ajuste feroz. Ese ajuste feroz tiene que ver con achicar el gasto público, o sea, empleados estatales, asignación de recursos a otras entidades y aumentar los impuestos a las ganancias. Y con eso se trataba de paliar un poquito la crisis. Porque Argentina tenía un problema, es importaba mucho, exportaba poco y aparte para sostener el uno a uno, o sea, ¿por dónde sacar los dólares? Si exportas menos, Deuda, es deuda. básicamente. Tenía que endeudarse porque de otro lado no podía sacar los dólares que se va con deuda.
Ujú. Entonces entra en un círculo vicioso, ¿no? Para poder sostener el uno a uno y que la gente se mantenga contenta o estable, tomaba deuda y apelaba a que en el futuro Mm, las variantes económicas, o sea, las exportaciones crezcan. mm, Y necesitaba predecibilidad, el famoso discurso, bueno, si los empresarios se reduce el costo, mm. o sea, si los empleados valen menos, o sea, supuestamente tienen más ganancias, por lo cual van a crecer. Sí, desde esta concepción todo lo que es derechos laborales son vistos, como decís vos, como un costo, algo que hay que pagar, que no genera un incentivo para el empresario para producir, ¿no? Las vacaciones pagas, el aguinaldo, todo lo que sea un derecho adquirido por el trabajador, en realidad contradice el esquema de producción capitalista más, digamos, salvaje, ¿no? Sin ningún tipo de regulación ni de factores sociales, ¿no? Y a todo esto se le ve aparejado con que los que le prestaban plata a Argentina empiezan a tener cada vez más desconfianza de que Argentina pueda pagarles en el mediano plazo. O sea, acá es que hay un vencimiento, decían, Argentina es Mm, incobrable, ¿para qué le voy a seguir prestando? Bueno, entonces saco el dinero, lo fugo. Entonces vos sos un agente, por ejemplo, extranjero, sí. que vos tenés la plata en el país y decís, bueno, retiro la plata del Mm, país y me la llevo. claro, Total, tengo libertad para hacerlo, no hay ningún problema. Y eso generó, cierto, todavía un agujero más. mm, Vos necesitas todavía más dólares para tapar la gente que sacaba sus inversiones, claro. sus ahorros de acá. Ujú. Y los particulares también. Rondaba todo el tiempo el fantasma del default, ¿no? En cualquier momento Argentina cesaba el pago y bueno, y todos esos negocios y inversiones se caían, ¿no? Entonces, y esto se suma a la grave crisis política que empieza justamente entre marzo, abril del año 2000 en el Senado, en vínculo porque piensa en esto, ¿no? En el Senado estaban debatiendo la ley de reforma laboral, que es esto que venimos diciendo. Una ley de reforma laboral lo que pretende es bajar los costos, es decir, los derechos laborales vistos como costos para que el empresario pueda producir más tranquilo, para que tenga más incentivos. Y se vota la ley de reforma laboral y la ley sale, pero se descubre con el tiempo que algunos senadores estaban recibiendo sobornos para que esa ley salga. Sí, en ese momento se le decía ley Banelco, Exacto. porque al parecer había un cajero ahí en el Mm, mismo Congreso y a través del Banelco, que sería la forma de retirar efectivo. mm. Recuerden que todavía no existía internet, las transferencias Sí. inmediatas. Entonces, bueno, retiraban la plata Ujú. y Y sobornaban, ¿sí? sobornaban No sé si directamente. fue el presidente de la Cámara de Diputados o el jefe de gabinete de la Rúa, que frente a la pregunta de Cafiero, de uno de los peronistas, si la ley va a salir o no, le dijo, bueno, no te preocupes, si no sale por las buenas, sale porque vamos al cajero y sobornamos. Y acá viene el principal hecho contradictorio. Ellos vinieron a mantener la misma economía, que era la que la gente pensó que le daba más Mm, estabilidad, era el principal problema, y ya incurrieron a un acto que fue un escándalo, porque fue Vox Populi, mm. que todos recibieron un soborno para votar de determinada o cual manera. Sí, la economía sigue igual y la política también, ¿no? Que era lo que veníamos diciendo acerca de las intenciones de la alianza que evidentemente no cumple, ¿no? Respecto a este hecho de corrupción, el presidente del Senado, que es el vicepresidente, según lo marca la Constitución argentina, en ese momento era Álvarez, el Chacho Chacho Álvarez, Álvarez. conocido como Chacho. Y cuando encuentra estos hechos de corrupción, lo que decide es, primero los denuncia, los presenta ante la justicia las pruebas que están indicando que hubo actos de corrupción, y finalmente, sin el apoyo de la Rúa, decide renunciar. Estamos en octubre del 2001, a días de las elecciones de medio término, ¿no? ¿Y qué pasó en esas elecciones de medio término? Y esas elecciones de medio término fueron catastróficas para el oficialismo, porque perdió un montón de bancas, el Partido Peronista recuperó mucho espacio en diputados y en senadores, y acá continúa entonces la pérdida de legitimidad que van a tener que enfrentar de la Rúa. Claro, aparte de que ya discursivamente quedó obsoleto, porque decía, bueno, venimos a ser transparentes, a Mm. solucionar problemas sociales, no solucionó ningún problema social, fueron abiertamente corruptos, Ujú, ahora se le suma que no tiene ni siquiera la posibilidad de aprobar leyes a gusto. Y termina renunciando Chacho Álvarez ujú. y el PJ logra poner un presidente Sí, en el como en la Senado. línea sucesoria, ¿no? Cuando renuncia Chacho Álvarez y los peronistas controlan el Senado, también por vía constitucional lo que logran es votar a un presidente del Senado para que reemplace a Chacho, ¿no? Y entonces ahí colocan a Ramón Puerta, que era uno de los suyos, alguien del PJ. Partido Peronista. Exacto,
pensando que si De la Rúa llega a renunciar o llega a pasar algo con De la Rúa, la continuidad le corresponde al peronismo. Se estaban preparando para volver al gobierno, ¿no? Sí, estaba de salida realmente del gobierno. En un manotazo ahogado lo cambian de ministro de Economía porque no logró este ministro ni siquiera con ningún plan de nivelación, consiguió nuevos préstamos, pero esos préstamos se fugaban porque apenas ingresaba la plata, la gente la sacaba. La gente, los empresarios, los Sí. grandes grupos económicos, no confiaban en Argentina, sabían que se venía una crisis. La población lo detectaba, pero todavía no estaba tan al tanto. Primero pone a un personaje que se llama López Murphy, que va a ser muy conocido posteriormente a esto, porque va a ser muchas veces candidato, va a aparecer en la escena pública. Ya así con una concepción liberal de la Con una economía. concepción liberal, él va a durar nada más que 14 días, Mm. porque va a proponer un ajuste brutal, y sumado a la crisis económica, no cayó bien López Murphy, y llamaron al padre de la bestia, Claro. el padre de la convertibilidad, el que creó la ley de convertibilidad del 1 a 1, que era Domingo Cavallo. O sea, si alguien podía controlar esta situación, era el mismo que había creado la ley que o te daba estabilidad o te terminaba de reventar, diciendo, bueno, se lo damos a Cavallo, le dieron un montón de atribuciones que se llamaba un superministro, que podía modificar legislación, podía intervenir más fuertemente cosas que antes se hacían por el Poder Ejecutivo. Y Cavallo lo que va a tratar es darle confianza a los mercados. Pues decía, bueno, él tiene el teléfono directo con el Fondo Monetario, él tiene buenas relaciones. Y lo que va a terminar pasando es que, bueno, Cavallo va a hacer una ley de déficit cero, otra vez un recorte brutal de salarios, un recorte del 13%. Pero para que se me imaginen esto, todos nosotros acá conocemos la inflación. Pero la inflación te hace patear hacia adelante la devaluación de la moneda, o sea, tenés menos plata al final. Pero tenés un tránsito que es, bueno, las cuotas, Sí, el aumento el salarial aumento salarial, vas pateando. En esa época, como era 1 a 1, vos no podés, no tenés casi inflación, por lo cual el recorte era sobre tu sueldo. sobre tu sueldo. Vos Ujú. si cobrabas $1000, automáticamente, si es un privilegiado que cobraba $1000, ¿no? Porque Claro, claro, no claro. mucha gente cobraba $1000. Después vamos a hablar de la pobreza en este periodo que era brutal. Pero para hacer un número redondo pasas a cobrar 7,50, por Cobra ejemplo. 750. Ujú. Y, bueno, un poquito más, un poquito Claro, más. porque sería menos. El recorte fue el 13%. 87, sí, El 13%, 13%. 87. Esto es interesante, ¿no? Porque Eh, hoy en día se juega con cuánto te aumentan. Es decir, te sí, aumentan menos, te aumentan más o no te aumentan. Pero estamos sí. hablando de un recorte. Recorte Ujú. a trabajadores y jubilados. Mm. Y con eso Cabal decía, bueno, con esto vamos a estabilizarlo. Y aparte después dijo, bueno, vamos a renegociar la deuda, vamos a ganar tiempo. Convertimos toda la deuda argentina que está hasta ahora y vamos a pedir un préstamo para cambiarla, para pagarla dentro de 5 años. O sea, después de la presidencia. Claro. Entonces lográs ganar tiempo, bueno, se tira la pelota para adelante. Lo que sucedió es lo que capaz nadie se esperaba dentro del gobierno, que es que el Fondo Monetario Internacional dijo, bueno, Argentina es incobrable, Mm. no le prestamos más nada. Le dejaron de girar plata. Y El- además hay que relacionarlo en alguna medida con el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Es la misma, prácticamente las mismas fechas. Las mismas fechas. Septiembre del 2001 y la crisis va a estallar en diciembre. Entonces tenemos, Estados Unidos se va a concentrar en sus propios asuntos, ¿no? Y va a dejar a Argentina librada a su suerte. Y finalmente la medida final de Cavallo. A mí acá, final de Caballo, antes que la gente sacaba su plata porque Mm. sabía que se iba a quebrar, no ingresaba nuevo dinero porque Argentina generaba nada más con deuda, fue algo que llamó el corralito. Se podía sacar por semana 250 pesos. Con suerte. Con suerte. Se podía hacer transferencias. Recuerden que antes las transferencias se iban a hacerlas al banco. Se podía hacer cheques. Pero no se podía tener el dinero físico. O sea, si vos tenías depositado $30.000 en el banco, esos $30.000 tardabas muchísimo tiempo en Mm. poder sacarlo. O sea, básicamente no. Podías hacer una transferencia, podías sacar un cheque, Ujú. pero no podías tener vos el dinero Sí, sí, físico, sí, sí, sí. bajo ningún concepto. Mucha gente perdió todos sus ahorros o una buena parte de sus ahorros en esas Sí, circunstancias. porque no te lo dejaban sacar. Claro. O sea, no lo podías tener en tu mano. Y eso ocasionó, junto a un clima de Despidos. Ujú. despidos, de ajuste, falta de dinero en la calle, porque la mayoría de la economía también era en negro, por lo Claro. cual si no tenés efectivo, no podía funcionar, porque tampoco las transferencias eran bancarias, así que eran de cuenta a cuenta oficial. Había también muchísimos despidos porque hubo una destrucción, un desguace de la industria nacional con el tema de la convertibilidad, ¿no? También como estaba todo 1 a 1, como los productos importados se conseguían tan baratos como los productos locales o más,
la gente por ahí compraba el producto importado y el producto local se quedaba sin consumidores. Entonces las empresas argentinas que producían esos productos se fundían. Entonces tenemos la cantidad de desocupados se suman a la cantidad de personas que han perdido sus ahorros y tenemos entonces Piketty y Cacerola, ¿no? Era la consigna, la lucha es una sola. Y ese es el diciembre del 2001, ¿no? Claro, los piqueteros eran antes los desocupados de las fábricas que salían a reclamar por tener un trabajo digno. Entonces sumaron los desempleados expulsados del sistema con los que tenían laburo pero no tenían sentido trabajar porque no podías tener el efectivo en la mano, no podías vivir. Entonces, a partir del 19 de diciembre del 2001 empieza, que primero había empezado en las provincias, o sea, primero empiezan las periferias y termina pasando en las grandes ciudades, Córdoba, Rosario, Mendoza. Y los saqueos también, Pablo, en los supermercados, de la ciudad. La gente sale a la calle a saquear, porque no tenés el efectivo, vos no podían vivir esas personas. Entonces hubo ahí una revuelta que algunos dicen que, bueno, cuánto organizó la oposición esa revuelta, cuánto hay de genuina. La verdad que hay mucho cruce ahí, hay cosas que son organizadas y claramente cosas que son espontáneas. Sí. Y lo que termina pasando es, bueno, primero renuncia Cavallo y el 20 de diciembre, durante la noche, renuncia de la Rúa y la imagen famosa que se va en un helicóptero. Se va en helicóptero y deja el gobierno y el día 21 le aceptan la renuncia, pero ya es una cuestión formal, porque ya el hombre sabe. El presidente constitucional, el que queda por vía sucesoria, es Ramón Puerta. Que era el que había puesto el peronismo en esa elección de mitad de término. Respecto a lo último, ¿no? Respecto a eso del peronismo ayudando o no a la crisis, ¿no? El debate común es que a veces se dice el peronismo volteó de la Rúa, ¿no? Pero hasta octubre, todas las medidas erróneas que va tomando de la Rúa y Cavallo debilitan al gobierno más de lo que lo debilita el peronismo. El peronismo en último caso le da el empujón, si querés, pero las políticas que terminan con ese gobierno son el corralito, la deuda incontrolada, todo esto que genera saqueos, despidos, ¿no? Bueno, el corralito genera una movilización muy importante de la clase media. Entonces el peronismo participa de la revuelta, pero el gobierno cae por sus propias malas decisiones, ¿no? Claramente hay un fuerte nivel de responsabilidad del gobierno. Es más, la oposición ha tenido gestos de colaboración hasta casi el último minuto. Por supuesto que ya sobre lo último de la crisis del corralito y la figura de Cavallo, decidieron no colaborar más y esperar a cómo se resuelve esta crisis política. Bueno, esto es un breve pantallazo de la crisis del 2001. Vamos a reaccionar a videos de la época, sobre todo de esta figura muy importante en Argentina, que es de la Rúa, por lo que significó, no por lo que haya hecho, y de Cavallo, y bueno, cómo se llega a esta crisis, ¿no? Las causas. Bueno, así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros, compartir este momento. Por favor, suscríbanse, síganos, me gusta, compartan el video. Exactamente. Y Pablo, un gusto como siempre. Un gustazo. Y bueno, y seguiremos adelante con nuevos videos sobre esta temática y después, bueno, ampliaremos o sobre otro tema de la historia argentina, historia mundial. Bueno, los escuchemos en los comentarios. Así que bueno, muchas gracias. Saludos.